Buenos días. Buenos días. Qué bueno que podamos adorar al Señor con gozo, con alegría. Y vamos a la palabra. Así que yo quiero hablar hoy acerca de la imagen de Dios en el hombre. Porque es importante para que podamos entender por qué necesitábamos un pacto. Necesitamos entender qué ha pasado para que el hombre necesitara un primer pacto y luego un segundo pacto. Lo que conocemos como el antiguo pacto y el nuevo pacto. Dios no hizo 3 pactos, ¿vale? No hizo 4 pactos ni 5. Dios ha hecho 2 pactos con la humanidad. Y dijimos el domingo pasado que un pacto es un contrato. Amén. Es un convenio entre 2 partes. Y que podemos confiar en el pacto de Dios porque Dios es el que se ha comprometido en cumplir este pacto. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que el que ha firmado sobre este pacto no eres tú ni soy yo, es Dios. Y Dios no cambia y en eso podemos descansar. Así que para que sigamos entendiendo esto, vamos a volver un poco al principio. ¿Vale? Al principio. Así que quiero hablar acerca de la imagen de Dios en el hombre. Pero antes, quiero darle algunas cositas con respecto a lo que significa o el propósito principal del nuevo pacto. Y vamos a leer 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. 2 de Corintios 3, 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra, ¿qué hace? Mata, mas el espíritu vivifica. Así que queremos estudiar este nuevo pacto, es el pacto del espíritu, y él dice, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la ley, él dice, la letra mata, hablando de la ley. ¿En qué sentido la ley mataba al ser humano? Le mataba la idea de que el ser humano podía de alguna forma, por sus propios medios, acercarse a Dios. Es imposible. Nadie, ninguno de nosotros podemos acercarnos por nuestros propios medios a Dios. Imposible. No hay justo ni aún uno. Y la ley vino para demostrar eso. El apóstol Pablo dice que la ley vino para que toda boca se cerrara. Y que todos nosotros quedáramos callados delante de Dios porque no podíamos acercarnos a Dios. Para eso vino la ley. Así que cuando él dice que somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Del Espíritu. Porque el Espíritu Santo en este nuevo pacto mora en nosotros para ayudarnos a cumplir la ley de Dios. Amén. Así es que quiero hoy que podamos entender esto, porque hay quienes desconocen las promesas. Hay quienes desconocen las promesas, hay quienes desconocen las bendiciones, las alegrías y las fuerzas, la seguridad que hay en estar en pacto con Dios. Hay seguridad cuando yo estoy en pacto con Dios. Hay gozo, hay alegría, hay bendición cuando yo sé que Dios tiene un pacto conmigo y que Él no lo va a romper. La idea central del nuevo pacto es que Dios, a través de Jesucristo, ofrece perdón, una relación renovada con Él y la capacidad de vivir de acuerdo a su voluntad a través del poder del Espíritu Santo. Dios promete vivir, darnos la capacidad de amarle y de honrarle y de obedecer su palabra a través de la obra del Espíritu Santo. Y mire lo que dice 2 de Corintios 3, versículo 17, dice, porque el Señor es el Espíritu. Y dice, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay esclavitud. No. ¿Qué hay donde está el Espíritu del Señor? Ahí hay libertad. Libertad, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El propósito principal del nuevo pacto es restaurar la comunión con Dios. Este es el propósito principal, restaurar la comunión con Dios.
Esta frase me encanta, la dije el domingo pasado y la voy a repetir muchas veces para que se la aprenda. Nada disfruta quien carece de comunión con Dios. Nada disfruta quien carece de comunión con Dios. Pero nada le falta a quien goza de comunión con Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Si yo disfruto de comunión con Dios, el Espíritu de Dios está. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No hay condenación, hay libertad. El principal beneficio de la salvación que recibimos a través del nuevo pacto es prepararnos y traernos de regreso a esa estrecha relación con Dios para la cual fuimos creados. La relación con Dios es la prioridad en el propósito de la creación humana. Dios se goza y deleita en esta relación cercana con el hombre. Dios creó al ser humano para tener intimidad, relación cercana de amistad con el hombre. Si vemos en la Biblia el Salmo 8, el salmista viendo el cielo, dice el salmista, cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú creaste, digo, ¿qué es el hombre? El salmista dice, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. O sea, el salmista ve la creación y nosotros no somos nada comparado con la creación. Somos insignificantes comparado con el sol, comparado con las estrellas. ¿Qué somos nosotros comparados con el firmamento? No somos nada. Cuando el salmista lo ve, dice, ¿qué es el hombre comparado con todo esto? Para que tú le visites. Porque el propósito de la creación del hombre, del ser humano, es porque Dios quería visitarle. Porque Dios quería tener amistad con el hombre. Quería tener cercanía con el ser humano. Ese es el propósito. Me encanta lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 31. Mire esto. Aquí está hablando de la sabiduría, está hablando de Cristo, del Espíritu Santo, de Dios mismo. Dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra. ¿Y qué dice? Y mis delicias son con los hijos de los hombres. O sea, Dios está diciendo, mis delicias. Yo no me gozo con el sol, no me gozo con la luna, no me gozo con las estrellas, no me gozo con el firmamento. De alguna forma está diciendo, ellos dan testimonio de mí. Ellos dan testimonio de mi obra. Mi gozo, mi deleite está con ustedes. Este es el plan con el que Dios creó al ser humano. Mis delicias son con los hijos de los hombres. El placer de Dios es tener intimidad con su creación, con sus seres que Él creó, con el hombre. Este era el placer de Dios desde el principio. Lo vamos a ver en el libro de Génesis. Este era el placer de Dios, tener comunión con el ser humano. La Biblia ofrece numerosos versículos que sugieren que el ser humano fue creado para tener una relación íntima y cercana con Dios. ¿Por qué podemos ver esto en la Biblia? Porque el ser humano, en primer lugar, queremos ver, el ser humano, el hombre fue creado, por favor, ¿lo puedes pasar? El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Los animalitos no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Los peces del mar no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. El sol, la luna y las estrellas no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero tú y yo sí. Tú y yo sí. Porque fuimos creados para tener comunión con el Señor. Fuimos creados para reflejar al Señor, para conocer al Señor. Fuimos creados. Así que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. La imagen de Dios no significa semejanza física. Dios es espíritu. Él no tiene parte
ni pasiones como nosotros. Él es espíritu. Mire lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Dios está diciendo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y dice, y creó Dios al hombre. ¿A qué cosa? A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. O sea, nosotros tenemos la imagen de Dios. Ahora, ¿en qué consiste esta imagen de Dios en nosotros? ¿En qué consiste? Efesios capítulo 4, versículo 23 y 24 nos dice en qué consiste la imagen de Dios en nosotros. Dice Efesios 4 y 23 y 24. Dice, renovaos, ¿qué cosa? En el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. ¿En qué cosa? En la justicia y santidad de la verdad. Dios creó al hombre en un estado de inocencia. Dios creó al hombre en un estado de santidad, sin pecado, para que el hombre sin ningún impedimento pudiese tener relación con el Señor. Así que cuando Dios creó al ser humano, lo creó con justicia, lo creó con santidad, lo creó en verdad. Podía haber una relación cercana entre el hombre y Dios. El hombre fue creado por Dios y para Dios. Esto es importante. El hombre fue creado por Dios y para Dios. ¿Tenemos eso? ¿Somos conscientes de eso nosotros? De pensar, yo fui creado por Dios y para Dios. Mi familia fue creada por Dios y para Dios. Mis hijos fueron creados por Dios y para Dios. Fuimos creados para tener comunión cercana con Dios. El hombre fue creado por Dios y para Dios. Pero también, escuchen esto, se le dio la libertad de elegir a Dios y vivir una vida de obediencia a Él, o elegir desobedecer a Dios y sufrir las consecuencias. Así que en primer lugar, volviendo a este principio, tenemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, porque Dios deseaba tener comunión con Él. Este es el propósito de la creación del ser humano. Pero aquí encontramos el segundo punto. El segundo punto es el libre albedrío. Este es el segundo punto. Dios hizo al hombre libre. Dios hizo al hombre libre. Porque a veces la gente piensa que Dios se equivocó en la creación del hombre. Que Dios se descuidó para que el hombre fallara y pecara. Pero tenemos que entender esto. Dios hizo al hombre libre. Dios cuando lo creó le dio libre albedrío. El hombre podía tomar sus propias decisiones. Igual que hoy. Igual que hoy, el hombre sigue tomando sus propias decisiones. El hombre y la mujer pueden tomar sus propias decisiones. Dios no obliga a nadie. ¿Estamos? Dios no obliga a nadie. El hombre, al igual que al principio, puede tomar sus propias decisiones. Y esto es muy importante. La Biblia habla de libre albedrío principalmente a través de ejemplos y enseñanzas que demuestran la capacidad humana para elegir entre el bien y el mal. Dios no elige el crear a hombres, o Dios no eligió el crear a los hombres como una raza de robot, donde su destino, sus emociones, su amor y su adoración vendrían de un ser programado y manipulado. Dios no nos eligió como robot, no nos hizo así. Dios no quiere que nuestro destino viniese programado. Dios no quiere que nuestras decisiones viniesen programadas. Dios deseaba, al crear al hombre así, Dios deseaba que el hombre
también sintiese de alguna manera ese mismo amor que Él sentía por el ser humano. Esto es lo que Dios quiere, a darnos el libre albedrío. El apóstol Juan dice, y nosotros le amamos a Él porque a Él nos amó primero. Dios quería que el hombre viera a su Creador y viera la gracia, el amor de su Creador para con el ser humano. Y en respuesta a esa gracia, a ese amor, el hombre actuara de la misma manera, amando y obedeciendo a Dios. Dios no pedía obligación del hombre. No estaba diciendo, mira, yo te creé, yo soy tu Creador, tienes que amarme obligadamente. No. Sí estaba pidiendo que le amara. Sí estaba pidiendo que le obedeciera, pero libremente. Libremente. Y así que Dios creó a este hombre para tener comunión, pero lo creó libre. ¿Quién de ustedes quiere estar en matrimonio obligado? ¿Ah? En algunos están. No, ¿Quién quiere estar en un matrimonio obligado? Y estoy aquí obligado, no quiero a este hombre, pero estoy aquí. O no quiero a esta mujer, pero estoy aquí, obligado a estar. No, la gente no está obligado. Nadie quiere estar obligado hoy, y sobre todo hoy, en el mundo en que vivimos. Todo mundo defiende sus propios derechos, libertad. Queremos mucha libertad. Queremos defender nuestros propios derechos en todo lo que hacemos. Nadie nos tiene que decir a nosotros qué tenemos que hacer. Pues Dios amó al hombre y esperaba respuestas de amor y le dio libertad. ¿Vale? Estamos aquí. Esto es lo que conocemos como el libre albedrío. Al darle una opción basada en el libre albedrío, Dios se asegura que el hombre lo amaría y lo adoraría porque el hombre así lo deseaba. Para poder tener realmente libertad de elección o libre albedrío, debe haber opciones para que se pueda hacer una decisión. Sin estas opciones, el hombre no podía elegir. Así que Dios puso opciones en el huerto del Edén cuando Dios creó al hombre. Y estas opciones manifestaban que el hombre era libre para decidir. Pero antes de llegar a eso, tenemos que ver cuál era el plan de Dios para el ser humano. Los primeros capítulos, los primeros 2 capítulos, o sobre todo el capítulo 2 del libro de Génesis, nos hablan del propósito de Dios para el ser humano. Si usted está pensando, ¿cuál es el propósito de Dios para el ser humano? ¿Cuál es el plan original? Este es el tercer punto. El plan original de Dios para el hombre. ¿Cuál es el plan original de Dios para el hombre? Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, más o menos nos da una idea de lo que es el plan original de Dios para el ser humano. Y el Señor dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto es el plan de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Había un deseo especial en el corazón de Dios para Adán. Adán vivía en un estado de inocencia. Vivía en un estado de inocencia. Había una relación íntima entre Dios y el hombre. En el capítulo 3 de Génesis vemos que Dios visitaba a Adán y a Eva en el huerto del Edén. La Biblia dice que al aire fresco del día venía Dios a tener comunión con Dios, con ellos al huerto del Edén. Así que había una relación cercana. Todo fluía en una relación correcta con Dios. Adán nunca cuestionó a Dios. Él reconoció a Dios como su creador y se sometía a su orden y a sus mandatos divinos. Adán no tuvo ambiciones equivocadas. Toda su atención estaba centrada en la voluntad de Dios. Eso lo encontramos en el capítulo 2. Miren lo que dice en el capítulo 2 de Génesis, versículo 18 al 25. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Le haré qué cosa? Ayuda idónea para... Hay de quienes dicen, aquí empezó el problema.
Pero no es verdad, ¿vale? Les voy a demostrar que no es verdad. ¿Vale? Les voy a demostrar que no es verdad. Vamos a derrumbar esta teoría que existe, que el problema empezó ahí. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Le haré qué cosa? Ayuda idónea para él. Tenían comunión y Dios fue capaz de ver en esa intimidad que a Adán le faltaba algo. No es bueno que esté solo. Había una relación cercana. Dios tenía preocupación de todas las necesidades de Adán. Qué bueno, ¿no? Esto. Qué bueno que saber que tenemos un Dios que se preocupa de todas nuestras necesidades. Dios tenía preocupación de todas las necesidades de Adán y quería suplir todas sus necesidades. Dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y la trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Y dice, más para Adán no se halló qué cosa, ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró de la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Mira, y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Había bendición en esta relación. Había comunión. Y el versículo 25 dice, y estaban ambos desnudos. Esta expresión es muy importante. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esta expresión nos dice que vivían en inocencia. Vivían en inocencia, no había pecado. Ojo, ya existía Eva. Y no había pecado. Estaban en comunión con Dios. Estaban en armonía entre ellos y estaban en armonía con Dios. Ese era el plan de Dios. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que deseáis. Estaban en el huerto en comunión. Estaban en armonía con Dios. Estaban cumpliendo los planes para los cuales Dios los había creado. Ahí estaban juntos. Pero tenían ¿qué cosa? Libre albedrío. Eran libres, igual que tú y yo hoy. ¿Hay una mosca aquí? ¿Ah? Hay una mosca aquí que hay que hacer liberación. Pues es importante esto. Libres eran. Estaban ahí en el huerto, libres, disfrutando de Dios y disfrutando el uno del otro. A veces, esto nos tiene que ayudar a pensar a nosotros. A veces Dios nos rodea con cosas, nos bendice con su presencia, con hijos, o no con hijos, pero te bendice Dios y no estás contento. Y hay cosas en tu corazón que deseas y anhelas y estás viendo para otro sitio. Y Dios te bendice y no puedes disfrutar de lo que Dios te dio. Porque hay cosas que anhelas y aspiras y deseas que no te dejan estar tranquilo ni cómodo. Porque ya el coche está muy viejo y quieres otro. Y podemos, ya todos sabemos, ¿no? Pero hay cosas que no nos dejan en paz y no nos dejan tranquilos. Y podemos disfrutar de lo que Dios nos da. ¿Sabes? Podemos disfrutar de lo que tenemos, de lo que Dios nos da. ¿Vale? Pero en este caso Adán sí disfrutaba de lo que Dios les había dado. Y hasta el momento, libremente, estaban cumpliendo con Dios. Libremente. Se encontraban con Dios en el huerto
oían la voz de Dios, respondían a la voz de Dios y estaban teniendo una comunión íntima con el Señor, libres. Hasta este momento estaban libres de temor. Esta frase que dice que estaban Adán y su mujer desnudos y no se avergonzaban, significa que estaban libres de temor, con una conciencia tranquila. No tenían vergüenza, no tenían envidia, no había contienda, no había ira, no había celo, no había egocentrismo en ellos. Estaban tranquilos. Hasta este momento el hombre vivía en un estado de cercanía en el cual reconocía al Señor como su creador. Vivía para hacer la voluntad de Dios y gozaba de una paz con Dios. El hombre hasta este momento había tomado la decisión de amar a Dios, de creer en Dios y de obedecer libremente a Dios. Libremente estaba obedeciendo Adán y Eva al Señor. Pero recuerdan, para que exista un libre albedrío, Dios tuvo que proporcionar otra opción. Lo hizo dándole advertencia de que si elegían otra opción, sería bajo su propio riesgo. La muerte sería el resultado, llevándolos a una separación eterna con su Creador. Así que Dios en el huerto, para confirmar su libre opción, su libertad, Dios puso otra opción. Porque si no hay otra opción, no hay libre albedrío. Así que, hermanos, esa es la lucha que tenemos todos los días. Tenemos un libre albedrío. Y muchas opciones para tomar. Miren lo que dice Génesis 16, 2, 16 y 17. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué cosa? Ciertamente morirás. Ahí está la opción. Pero también con la opción está la advertencia. Y esto pasa hoy. Sigue pasando hoy. Todas las decisiones que tomamos desde la mañana que nos levantamos, todas son libres decisiones. Para bien o para mal. Son libres. Todos tomamos decisiones todos los días. Así que ahí se encuentra Adán y Eva pudiendo tomar decisiones. ¿Qué hizo el hombre entonces? Todos conocemos la historia, pero me interesa tocar este punto para que luego entendamos por qué necesitamos el nuevo pacto. Así que el hombre hace uso de su libre albedrío y elige dejar de creer en Dios. Esto es muy importante. El hombre hace caso de su libre albedrío y deja de creer en Dios. Ahora, ¿por qué usted me dice por qué yo estoy diciendo que deja de creer en Dios? Porque la principal raíz del pecado es la incredulidad. La incredulidad es la primer raíz o la principal raíz del pecado. Cuando yo no tengo a Dios, por ejemplo, en primer lugar, y tengo el primer mandamiento es que Dios tiene que estar sobre todas las cosas. Y cuando yo tengo otra cosa antes en el lugar de Dios, ¿qué significa? Que no le creo a Dios. Es más que algo simple. Es más que algo simple. Es incredulidad. Así que Adán y Eva, en el huerto, después de amar a Dios, después de creer en Dios, después de confiar en Él, su libre albedrío les llevó a tomar una decisión, a convertirse en personas incrédulas.
a convertirse en personas incrédulas. Así tenemos que ver este pecado, como un acto de rebeldía, como un acto de incredulidad. El pecado siempre es rebeldía. El pecado siempre es incredulidad. El pecado no es simples acciones. Es rebeldía. Es incredulidad. Y miren lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Ahí está Adán y su mujer. Y de repente aparece Satanás. Porque Satanás siempre aparece. Satanás siempre aparece. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí primero Satanás miente, ¿verdad? Ya sabemos, porque Dios no dijo, no comáis de todo árbol. Dios solo dijo de un árbol que no debían comer. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis. Y aquí está Eva, y ya entró en conversación con Satanás. Entró en conversación con él. Y Satanás primero miente diciéndole, Dios les dijo que no coman de todo árbol. No era así, era de un solo árbol que no podían comer. Y luego Eva entra en conversación y también empieza a exagerar un poco las cosas. Porque Dios no le dijo que no podían tocar. Dios le dijo que no podían comer. Es diferente. Pero ella en su conversación, entrando con Satanás, ya empieza a exagerar la cosa. Y a veces tendemos a exagerar, ¿no? ¿Cuántos muchas veces para quedar bien o para hacer quedar mal a otra persona, exageramos las cosas? O aumentamos un poquillo más. O cambiamos el discurso, o le damos otra forma de ver a las cosas con la intención de hacer quedar mal a otra persona y quedar bien quizás nosotros. Y ahí está Eva diciendo, no, Dios nos dijo que no podíamos ni tocar ni comer, pero en realidad era solamente, no puedes comer. ¿Vale? Y aquí está, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué cosa? No moriréis. No moriréis. Y cuando Eva empezó, no quiero ahondar en esto porque yo sé que ustedes lo saben, pero cuando Eva empezó a coquetear, cuando Eva empezó a oír un poco la voz del enemigo, empezó a cambiar su punto de vista y su fe empezó a dudar. Y su amistad con Dios y su cercanía con Dios de alguna forma empezó a hacerse débil. Porque ella ya empezó a ver las cosas de otro punto de vista. Y eso pasa con los creyentes. Eso pasa con nosotros. Cuando empezamos a coquetear poco a poco con el pecado. Cuando empezamos a coquetear, no, hermanos, yo, por ejemplo, hay algo que me tiene triste como pastor a mí. Los miércoles estamos estudiando la Biblia. Y está viniendo muy poquita gente. La pregunta es, ¿dónde estáis? ¿Dónde está el amor por las Escrituras? ¿Dónde está el amor por la palabra de Dios? ¿Dónde están los que anhelan a Cristo formándose en sus vidas? ¿En la piscina? No voy a seguir por ahí, ¿vale? Porque luego... Así que ahí está la serpiente, Eva escuchando la voz de la serpiente.
no moriréis. No moriréis. Y dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ¿qué cosa? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien. Vaya oferta. ¿No? Vaya oferta. Seréis como Dios. Imagino, seréis como Dios, Eva. Como Dios. Seréis iguales a Dios. Como Dios, Eva. Ponte a pensar, ustedes, como Dios. Esto significa dueños de su propia vida. Dueño de sus propias decisiones. Dueños, nadie tiene que decidir por vosotros. Vosotros sois los amos y señores de vuestra vida. Vosotros vas a ser como Dios. No quiere Dios que seáis amos y señores de vuestra vida. Os quiere esclavos, sujetas a esta relación con Él. Pero si comen del árbol, seréis dueños y señores de vuestra vida. ¿No es eso lo que quiere el mundo hoy? ¿No es por esa libertad que lucha el ser humano hoy? Dueños y señores de su propia vida, dueños y señores de su propio destino, inmortales. Nadie tenía que decirle nada. Como Dios, Eva, seréis como Dios. ¿Cuántas cosas no nos vende el enemigo así? Como Dios, métete ahí, métete a ese negocio. Métete a esa relación. No apagues el ordenador sigue viendo eso. Sigue viendo, eso te da placer. Sigue siendo dueño de tu propio destino como Dios. Como Dios. Sigue siendo tú. ¿Quién te va a obligar? ¿Quién te va a mandar? ¿Quién te va a dirigir? Sigue siendo tú el dueño. Tus placeres, tu deleite. Goza de la vida tú. Disfruta de la vida tú. Esto te trae placer. Tú tienes que, no sé cuántos han oído, tienes que vivir tus propias experiencias. Si no las vives, no vas a saber. Y hay quienes como escuchan testimonios de otros que el Señor los sacó de lo peor. Y dicen, yo también quiero experimentar que el Señor me saque lo peor. Y se van a lo peor. Como Dios, seréis como Dios, dueños de vuestra vida. A nuestros hijos les pasa, ¿no? Hoy con Zoe, tiene 5 años Zoe. ¿Vale? Entonces, hemos encontrado un vestidito ahí en el armario que ya no le va a quedar. Entonces, póntelo Zoe, porque si no te lo puedo... No, porque ella quería otro. Dueña de sus propios gustos. Y yo pensaba, ¿ves? Aquí está. Como Dios, dueños de su propio gusto. Y ahí estaba Eva queriendo ser dueña de su propio destino. Así que en Génesis 3, aquí, si seguimos estudiando esto, podemos ver la triste historia de incredulidad, desobediencia y caída del hombre, cuando el hombre se convirtió en su propio Dios, creyendo a las mentiras de Satanás. Se convirtió en su propio Dios, creyendo en las mentiras de Satanás. Ahora, con la ayuda de Satanás, Eva ve aquel árbol que era prohibido para ellos, aquel árbol que quizás lo habían visto muchas veces en el huerto y ni siquiera se habían detenido a verlo, ahora empiezan a verlo de otra forma. El árbol que estaba prohibido ahora se convierte en un árbol deseable. Deseable. Pero si estaba prohibido, pero se convierte ahora ¿qué? En un árbol deseable. Ahora mire lo que dice, versículo 6. Con la ayuda de Satanás cambia la forma de ver de Eva. Y Dios, dice la mujer, que el árbol, ¿qué cosa era? Bueno para comer. Pero ahora bueno para comer. Bueno para comer. Pero si está prohibido por Dios. Si ese árbol tiene una sentencia de muerte. Ese árbol tiene un rótulo que dice muerte. Si lo comes, muere. Pero ¿cómo es que lo ven bueno para comer? ¿Te has puesto a pensar, hermanos, cuántas cosas hacemos nosotros que tienen sentencia de muerte? ¿Cuántas cosas piensas tú en tu corazón que sabes que tienen sentencia de muerte, pero eres cabezota y sigues pensando de la misma manera, pero sabes
que la sentencia es muerte. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin, ¿qué es? Es muerte. Y aquí estaba Eva viendo, dice, y vio, dice, a la mujer el árbol que era bueno para comer y que era, ¿qué cosa? Agradable a los ojos. Era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió con ella. ¿Por qué? Porque como Dios, Eva, seréis como Dios. Y llegó Eva a Adán y dijo, Adán, como Dios seremos, como Dios seremos. Y qué triste aquí hay una familia y ninguno tiene la gracia de poder corregir al otro. Ninguno hace el equilibrio. Los dos van hacia el mismo sitio. Los dos ciegos, los dos ven la codicia, codiciable. Como Dios seremos como Dios. Y los dos caminan hacia el mismo camino. Y Adán cogió también la manzana y se la comió. Bueno, el fruto, vamos a la manzana, dijo. El fruto, comió el fruto y se lo comió. ¿Por qué? Porque como Dios. Ahora, qué triste, hermanos. Ellos no pudieron ver la muerte espiritual. No pudieron ver la muerte espiritual en ese acto. No pudieron ver las consecuencias. No pudieron ver la muerte espiritual que estaban llevando a su boca. No la vieron. No se dieron cuenta en ese mismo instante que en el momento que llevaban ese fruto a su boca, quedaban separados de Dios. Se les olvidó. Y eso hace el pecado. Es importante, hermanos, que pensemos cuando estamos en desobediencia a Dios, que pensemos, mi desobediencia traerá muerte. Mi obstinación traerá muerte. El persistir en estas cosas traerá muerte, traerá separación con Dios. Y tristemente, hermanos, perdone que diga esto, pero tristemente a veces puede haber gente con muchos años de ser cristiano, pero lleva mucho tiempo que no siente la presencia de Dios en su vida, que no disfruta de la paz de Dios, que no disfruta del gozo del Señor, que no disfruta de las bendiciones de Dios, porque están poniendo sus ojos en otras cosas. Y Dios se ha alejado, se ha apartado, la comunión se ha roto. Porque haces uso de tu libre albedrío. Libertad. Queremos libertad. Queremos disfrutar de las cosas de este mundo. Y como queremos disfrutar de las cosas de este mundo, nos afanamos por lograr las cosas de este mundo. Y perdemos nuestra comunión. Porque como Dios, queremos ser como Dios. Es triste, ¿no? ¿Están conmigo aún? Ellos no pudieron ver la muerte espiritual, tampoco percibieron la separación con Dios. Así fue que el hombre, confrontado con la otra opción, confrontado con su libre albedrío, tomó una decisión que parecía autobeneficiaria, una decisión que parecía que le beneficiaba, pero esta decisión trajo muerte y destrucción y separación con Dios. Si ustedes siguen leyendo el libro de Génesis, verán, la Biblia nos dice que algo ocurrió en ese momento que cambiaría el destino de los hombres para siempre. Miren lo que dice el versículo 7 del capítulo 3. Versículo 7. Entonces, ¿qué cosa? Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron ¿qué? Que estaban desnudos. Esta misma frase la hemos leído en el capítulo 2. Pero en el capítulo 2 hemos leído que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Y Dios se encargó de que esta frase estuviese ahí repetida para demostrarnos lo que sucede con el pecado. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Un conocimiento que nunca había estado antes en ellos surgió en ese mismo instante.
Sentimientos que nunca habían sentido, empezaron a sentir. Empezaron a surgir emociones que nunca habían surgido en ellos. Ahora, por causa del pecado, empiezan a surgir cosas que nunca habían experimentado. Aquí vemos que pensamientos y emociones que antes nunca habían experimentados comenzaron a fluir en sus mentes. Ahora sentían vergüenza. Ahora sentían temor. Ahora sentían miedo. Ahora sentían ansiedad. Ahora se sentían inseguros. Esto es lo que el pecado hace. Eso es lo que el pecado hace en la vida de las personas. Por eso hoy hay un grave porcentaje de gente con ansiedad, de gente con depresión, de gente insegura, de gente con temores, con ansiedad. La Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un león. Hubo momentos en que estaban confiados porque tenían comunión con Dios. Pero ahora ya no podían confiar. La comunión con Dios se había roto y empezaron a surgir estos sentimientos que nunca antes habían experimentado. Versículo 8 al 13. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Un sentimiento que nunca habían tenido. Nunca. Tenían comunión. Hablaban con Dios en el huerto. Nunca se habían escondido. Pero ahora escuchan la voz de Dios. Y lo primero que se viene a sus mentes es esconderse. Esconderse. ¿Por qué se esconden? ¿Sabe que el libro de Apocalipsis dice que en los últimos tiempos, cuando el Señor venga, la gente dirá a los montes, caed sobre nosotros y esconderos de los ojos de aquel que viene. Pedirán a los montes y gritarán a los montes, caed sobre nosotros y esconderos de la ira de Dios. Y ahí estaba Adán y Eva, escondiéndose de Dios, porque sabía lo que habían hecho. Sintiendo un sentimiento de condenación que nunca habían sentido. No hay cosa más triste que llamarse cristiano y sentirse condenado. Escúchalo, vuelvo a repetir. No hay cosa más triste que llamarse cristiano y sentirse condenado. Sentimientos de culpa, de condenación, hicieron que empezaran a huir de la presencia de Dios. Ellos solos, escondiéndose de Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué te escondes? Pero también estas preguntas Dios las sigue haciendo hoy en día. ¿Dónde estás tú en tu relación con Dios? Porque esta era la pregunta, de alguna forma, Adán. Adán, teníamos una relación íntima. Tú nunca te habías escondido. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes, Adán? ¿Por qué sientes temor? ¿Por qué sientes miedo ahora? Y esta pregunta resonaba en los oídos de Adán. ¿Dónde estás tú? Y Dios sigue preguntando, ¿dónde estás tú en tu relación conmigo hoy?
¿Dónde estás tú en tu vida de oración? ¿Dónde estás tú en tu forma de congregarte? ¿Dónde estás tú en la lectura de tu palabra? ¿Dónde estás tú en tu obediencia? ¿Dónde estás tú en tu entrega? ¿Dónde estás tú en tu compromiso? ¿Dónde estás tú en tu amor? Esto era lo que oía Adán. ¿Se puede imaginar lo que escuchaba Adán en ese momento? No era un simple, ¿dónde está? Era, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Y Dios sigue preguntando hoy, ¿dónde estás tú? Y aquí Adán dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto. ¿Y tuve qué cosa? Miedo. ¿Cuándo había tenido miedo Adán? Nunca había tenido miedo Adán. Porque estaba desnudo y me escondí. Y aquí viene la segunda pregunta. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te llevó a pecar? ¿Quién te sedujo? Y eso es, ¿qué te está seduciendo? ¿Qué es lo que te seduce a ti? Para que tu relación con Dios no sea cercana. ¿Qué te impide que tengas una relación cercana con Dios? Es bueno que podamos examinarnos, hermanos. ¿Qué nos está impidiendo? Porque estas preguntas, tarde o temprano, Dios nos las va a hacer. Tarde o temprano vamos a responder a estas preguntas. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te sedujo? ¿Quién te sedujo? ¿Qué son las cosas que están seduciendo a nuestras vidas? Los pecados de los ojos, la avaricia, el egocentrismo, el orgullo. ¿Cuántas cosas pueden estarnos seduciendo? ¿Quién te sedujo? De alguna forma, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y aquí está la otra pregunta. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Estás haciendo cosas que no tienes que hacer? ¿Estás haciendo cosas que tú sabes que son pecado? ¿Estás haciendo cosas que tú sabes que te separan? ¿Estás haciendo cosas que no te hacen vivir en comunión? Vuelvo y repito, no hay cosa más triste que ser cristiano y sentirse condenado. No hay cosa más triste que estar en una iglesia y no disfrutar de la presencia de Dios. Así que ahí está Adán. Y hay otra pregunta más que Dios le dice. Pero cuando Dios le dice, has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses, ¿qué fue la respuesta del hombre? Dice, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Dios siempre va a pedirnos responsabilidad. ¿Vale? ¿Cuántos son creyentes aquí? Dios te va a pedir responsabilidad. Y si no lo eres, también. ¿Vale? Si no eres creyente, también te va a pedir. Aunque tú creas que no, te va a pedir. Y Dios aquí está pidiendo responsabilidad a Adán. Y normalmente nosotros los seres humanos nos cuesta reconocer que nos equivocamos. Entonces Adán está ahí, dice, la mujer que me diste. La mujer que me diste. Y la mujer dice, Señor, la serpiente me engañó. Pero hay algo importante. Dios no le pide responsabilidad a la serpiente. Dios les pide responsabilidad a ellos, no a la serpiente. Porque Dios nos va a pedir responsabilidad a nosotros en nuestra relación con Dios. A nosotros. Y aquí ellos entraron en el juego que podríamos llamar, ¿quién tiene la culpa? La culpa no la tengo yo.
Al final, no sé cuántos han escuchado esta frase, la culpa la tiene el diablo. ¿Ah? La culpa la tiene el diablo. Y hay gente que para todo culpa al diablo. El diablo. Pero no. Hay responsabilidades que nos tocan a nosotros. Quiero terminar. Las consecuencias, si seguimos leyendo, las consecuencias es separación y muerte. En Génesis, capítulo 3, versículo 22, las principales, porque hubieron varias consecuencias, pero las consecuencias espirituales fue muerte física, muerte espiritual, muerte física y separación con Dios, que representa la muerte espiritual. Y de ahí, de ese momento, todos nosotros estamos en el corredor de la muerte. ¿Han escuchado oír del corredor de la muerte? ¿De los Estados Unidos? ¿No? Los presos que están condenados solo esperan una fecha de ejecución. Están en él, eso le llaman el corredor de la muerte. Van pasando los días y los turnos le llegan a cada uno. Pues quiero decirles que desde este día, todo el ser humano entró en el corredor de la muerte. Ahí estamos nosotros, como consecuencia del pecado, esperando que nos llegue la muerte. Y a todos nos va a llegar. Tarde o temprano, a todos nos va a llegar la muerte física como consecuencia del pecado. Y la muerte espiritual fue la separación con Dios. Dicen los versículos que dice, y versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para que guardara el camino del árbol de la vida. Así que el hombre quedó fuera del árbol de la vida. Este es el punto en el que nos quedamos. Y para terminar quiero leer dos pasajes. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y luego dice, versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Dónde estás tú?